Muy buenos días. Empezamos agosto de una manera complicada, sobre todo mirando a lo que sucedió ayer en el mercado americano y a lo que ha sucedido esta noche en el mercado asiático. La clave fundamental de esta mañana está alrededor de lo que va a pasar hoy en el mercado. Viene el día con unas caídas muy fuertes en Asia. Topics, caída del 5,5%. El conjunto asiático con caídas superiores al 3%. Y ahora mismo el mercado tiene muchas dudas acerca de que lo que antes era malas noticias son buenas noticias, ahora las malas noticias son peores noticias. Vimos ayer un movimiento de deterioro en la economía estadounidense que puede venir hoy empujado además por los datos de desempleo en Estados Unidos que empiecen a significar que la Reserva Federal pueda haber cometido un error importante al no comenzar el inicio de las bajadas de tipos de interés en este mes de julio. En la reunión de esta semana, hace 2 días, el mercado primero disfrutó, festejó, subió, creció, se lanzó hacia arriba más de un 3%, por ejemplo, en Nasdaq. El movimiento de ayer fue de perder todo lo ganado, dando una volatilidad tremenda al mercado, situándonos cerca de 20, viendo como el 10 años americano rompía por primera vez desde prácticamente hace un año el 4%, ya está por debajo del 4%, en ese entorno del 3,9, 3,8%, y estamos viendo cómo la renta fija gana cuerpo y como por otro lado vemos como las bolsas, la renta variable empieza a sufrir y empieza a hacerlo de una manera muy evidente, clara, a favor de un mercado que empieza a descomprimirse. ¿Por qué? Por miedo. Por ejemplo, Intel presentó resultados una vez que el mercado cerró. ¿Qué es lo que ha visto Intel? Bueno, ha visto por un lado que va a despedir al 15% de la plantilla, es decir, que la inteligencia artificial es un camino complicado, que no era tan fácil como se esperaba. El valor Intel After Hours fuera del mercado ha caído un 20%, lo que nos refleja una fotografía clara alrededor de un mercado ahora mismo que está temblando, temblando sobre todo al intentar ver cómo las malas noticias ya no son lo que eran hace un mes, 2, 3 meses, sino que las malas noticias son malas noticias. Un recorte de 15.000 puestos de trabajo en Intel castigado con un 20% de caída, no solo por el recorte, también por la fotografía de que ahora mismo la demanda interna, la evolución de la inteligencia artificial, todo no era como se pensaba. Y eso empieza a significar que el mercado empieza a ver de una manera muy clara de qué manera no termina de afrontarse un movimiento de recuperación. Miren, Apple salva los muebles sobre todo por el iPad, porque las ventas de iPhone han sido peor de lo que de lo esperado, pero Amazon sería el otro punto clave de los resultados que hemos conocido en las últimas horas. Después del cierre de este jueves, es decir, de ayer, más preocupación sobre la tecnología de gran capitalización, una vez que hemos visto como el 5% de caída de Amazon en After Hours cuando presentó resultados viene a reflejar que la demanda interna también lo está pasando mal. Sobre todo por un valor fundamental. ¿Hasta qué punto los datos de manufacturas de ayer, los datos de la economía estadounidense, los datos de subsidio por desempleo creciendo a un nivel ya bastante acelerado no nos están reflejando que la economía estadounidense ya no tiene la fuerza que se esperaba y que por tanto la economía estadounidense va a sufrir con un recorte de tipos que ya lo hizo en la jornada de ayer el Banco de Inglaterra, que no lo hizo el miércoles la Reserva Federal y que por tanto puede darle un camino complicado en el medio plazo. Miedo a la tecnología, miedo al crecimiento de Estados Unidos y sensación de que ahora mismo la situación en la economía mundial puede estar empezando a deteriorarse. De ahí que se esté refugiando el inversor donde se esperaba que se refugiara, que era sobre todo en el entorno de la renta fija, donde, como les decía, el diferencial, el 10 años está ahora mismo en el entorno del 3,9, vemos el 2 años, lo vamos a recuperar 4, durante el día 4,13 el 2 años, se nos está achatando, se nos está cerrando la inversión de la curva, lo que significa que nos estamos acercando rapidísimamente a un movimiento de recesión, de ralentización o de corrección de la economía estadounidense. Cuidado a las bolsas europeas en la jornada de hoy, que las asiáticas vienen con un lechón espectacular y que nos llevaría a empezar agosto con el peor de los presagios. Y es que la economía está deteriorándose, los resultados empresariales ya no son todo lo buenos que se esperaban y empieza un movimiento de deterioro. A partir de ahí el otro punto fundamental viene alrededor de la geopolítica, ahora mismo con dos puntos que centran la atención. Uno, Venezuela.
María Corina Machado diciendo que en cualquier momento la detienen. Maduro diciendo que va a abrir 2 cárceles para opositores a los que hay que reeducar. Y la otra fotografía clave alrededor de Irán, que ya ha dicho que va a contestar a Israel. De tal manera que se nos presenta un fin de semana, hoy es viernes, muy complicado, muy tenso y con la mirada muy puesta en lo que puede suceder en un mercado, por un lado, que tiene miedo por los datos económicos, pero que mira de reojo también a la geopolítica. ¿Por qué? Escalada del petróleo cuando se veía que la OPEP estaba en una situación complicada. Vamos a ver qué hace Irán y si responde, cómo responde Irán, en qué fuerza, en qué magnitud. Y vamos a ver las manifestaciones del sábado en Venezuela. Brasil, otros países del entorno del Grupo de Puebla han pedido a la población venezolana tranquilidad hasta que se termine de dilucidar eh, la entrega de actas y ver una fotografía en la que se pueda ver con más claridad el resultado electoral. No parece que el sábado se vaya a producir esa tranquilidad. De tal manera que tenemos un movimiento de escalada muy importante en el mercado en el que vemos colapso en el mercado de valores, movimiento hacia la renta fija para buscar la última rentabilidad del entorno del 4% por si esto se desploma y los tipos también tienen que ir rápido en entorno del 3,5%, problemas tecnológicos extendiéndose, bancos centrales que divergen en este entorno, sobre todo mirando a lo que está sucediendo en Japón y ojo a lo que está sucediendo en el entorno de la geopolítica, con Irán y con Venezuela en el punto de mira como elementos fundamentales de una tensión que está amenazando a que agosto sea un mes complicadísimo para el mercado. Complicadísimo para el mercado y para la fotografía de la actualidad en general. Con esos puntos vienen hoy las noticias de un día que se le espera profundamente tenso.